¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el ejercicio que estuvimos haciendo la semana pasada? Cuéntenos en qué se atoraron, qué dificultades encontraron. Si quieren, se los voy a poner aquí para que vayamos platicando de él. La semana pasada estuvimos hablando de justamente este tema de hacer preguntas para interesar a los estudiantes. También hablamos de en qué momentos supervisar avances. Hablamos de rutinas del pensamiento visible. Hablamos de cómo introducir estas rutinas en la clase y cómo esto colabora en que nuestro estudiante esté al centro. Y pues les mandamos para que ustedes lo fueran llenando. Cuéntenos un poquito, ¿cómo les fue? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? A ver. Profesora Fabiola, díganos, con mucho gusto. Si quiere prender su micrófono o escribir en el chat, ambas están bien. Sin problema, si quiere escribirlo, está perfecto. Mientras la profesora escribe, un poco vamos a retomar. ¿Alguien me puede ayudar a resumir un poco lo que hablamos la sesión anterior sobre esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de las preguntas detonadoras? ¿O por qué son importantes? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta detonadora y una pregunta normal? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Bueno, de lo que recuerdo un poquito, perdón por llegar un poquito tarde, pero es como acabo de llegar a trabajar. No, sin problema. Bueno, yo recuerdo que las preguntas detonadoras tienen que ir encaminadas a despertar el interés y la curiosidad del alumno. Exactamente. Muy bien, y hablábamos un poco de cuál es la diferencia, ¿no? Si yo llego y digo, muy bien, chicos, hoy vamos a hablar de el teorema de Pitágoras, y si comienzo mi clase haciendo una pregunta, ¿qué puede pasar con los estudiantes? Haciendo una pregunta detonadora. Ajá, exactamente. Pues vamos a despertar el interés en ellos, de tal manera que van a estar más abiertos a que el aprendizaje va a ser pues más activo. Exactamente, perfecto. Y lo que nosotros buscamos es justamente que los estudiantes estén involucrados todo el tiempo en la clase. Y justo ya hemos hablado ya un poco del tema de que ellos son los que están al centro, son los protagonistas de las clases. También hablamos un poco de rutinas del pensamiento visible. ¿Quién me ayuda a decir qué son las rutinas del pensamiento visible? ¿Para qué se usan? ¿Para qué las usábamos? Algunos decían ahí que habría que ver cómo se ve, ¿no? En la vida real. ¿Qué me pueden decir de las rutinas del pensamiento visible? Eran para hacer, bueno, para entender, para que nosotros entendiéramos, o bueno, más bien para que el alumno entienda y qué es lo que está pensando o que pueda plasmar la idea que tiene respecto a un tema. Bueno, al menos fue lo que yo entendí. Exactamente, sirve como para poner en papel o cierto orden de tal forma que ellos puedan hacer visible eso que están pensando cuando no tienen ideas claras o en momentos específicos en donde nosotros queremos que se fijen en algo en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de contrastar puntos de vista, cuando estamos hablando de que se fijen en un detalle y luego lo queremos hacer más grande. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de motores, ¿no? Y a lo mejor quiero
que se fijen específicamente en una parte del motor, en un pistón, por llamarlo de así. Entonces, yo puedo mostrarles un pistón, la imagen de un pistón, ir haciéndolo más grande hasta que ellos me digan qué tipo de motor es, pero con el enfoque en el pistón. O ir variando en diferentes tipos de imágenes. Eso, por ejemplo, se usa mucho para hablar del arte, para que se fije alguien en un detalle y luego en la imagen completa y empecemos a formar conclusiones o a tener ciertas ideas. Y la profesora Alba ya nos puso su pregunta. ¿Qué significa que el estudiante esté al centro? ¿Qué papel juega el estudiante en el proyecto? ¿Quién me ayuda a contestarle a la profesora? ¿Qué papel juega el estudiante en el proyecto que estamos diseñando? Es el protagonista, ¿no? Pues del proyecto, al final de cuentas, porque él lo propone y él lo desarrolla y lo aplica. Exacto. Nosotros somos literalmente los, digámoslo así, como los hilos del proyecto. Nosotros más o menos decimos qué vamos a hacer, cuál es el objetivo, nosotros les decimos qué esperamos de ellos y funcionamos como una especie de asesores. Pero en realidad, quien encuentra la solución, quien dice cómo se hace, quien dice en qué orden se hacen las cosas, es el estudiante, porque cuando hacemos eso, el estudiante no solo está aprendiendo el contenido teórico, sino que además está adquiriendo habilidades, que si se acuerdan, hemos estado hablando mucho de que los proyectos STEM desarrollan habilidades en los estudiantes. Espero haber contestado su pregunta, profesora, pero si no, por favor escríbame también, aquí estoy viendo. Muy bien, y hablábamos de momentos para incluir las rutinas del pensamiento. ¿Se acuerdan en qué momento de un proyecto se pueden incluir las rutinas? ¿En qué momento las podemos incluir? Esa no se las dijimos, así que acuérdense que cuando no les decimos algo es porque todo se vale. Entonces, exacto. ¿Podría ser en el momento en el que nosotros lo queramos? Exactamente, en el momento en el que ustedes quieran. Puede ser al inicio para motivarlos, así como lo dice la profesora Alba. Puede ser en medio cuando veo que se atoraron en algo. Puede ser hasta el final, puede ser a manera de repaso. Las rutinas se pueden usar en cualquier momento, aunque son mucho más usadas como por comodidad al principio, para motivarlos, para abrir el tema, como dicen aquí las profesoras. Muy bien, entonces, ¿quién me dice del proyecto que ustedes están pensando? ¿En cómo o en qué manera o cómo está el estudiante al centro en su proyecto? En el que han pensado. ¿Cómo lo tienen, profesora Carmen? Hola, buenas tardes. Hola. Yo no tengo pensado, bueno, bueno, son las personitas que van a desarrollarlo. O sea, yo les voy a dar el tema, les voy a dar la indicación de para qué, esa era una de las tareas, ¿no? Inclusive puedo darles hasta tipo de bibliografía o material de donde pudieran investigar, pero ellos son los que, pues al final de cuentas van pues a descubrir o a llegar al objetivo, ¿no? Exactamente, eso es lo que buscamos precisamente, que nosotros los acompañamos en el proceso, pero los que desarrollan todo el proyecto son ellos. Perfecto. Muy bien, ¿quién me cuenta un poco cómo les quedó esta tarea? ¿Qué preguntas se les ocurrieron? Preguntas detonadoras. ¿Qué se les ocurrió como pregunta detonadora? ¿Ninguno? Yo les puedo decir mi pregunta detonadora de hoy. ¿Cuál es la mejor forma? Porque vamos a hablar justamente de los equipos, que yo sé que este tema es el que muchos de ustedes han esperado mucho. ¿Cuál es la mejor forma de organizar a los estudiantes para trabajar en equipo? Ay, sí. Sí, esa es mi pregunta detonadora de hoy. Y ahorita me van a dar su respuesta, váyanla pensando. Pero, ¿qué escribieron ustedes como preguntas detonadoras? Vamos a ver, queremos ver como qué tan motivante puede ser. ¿Puedo contestar esa? Sí, adelante. Yo
yo imaginé en su momento el preguntar o lanzar la pregunta de qué te gustaría aportar a tu entorno o en qué podrías beneficiar a tu escuela. Está perfecta. ¿En qué podrías beneficiar a tu escuela? Hasta se abre como un debate, ¿no? Algunos podrían pensar, ¿y por qué la tengo que beneficiar? ¿O en qué me beneficia ella a mí? Y entonces podemos literalmente armar una súper conversación. Esa es muy buena pregunta. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartirnos su pregunta? Bueno, va de esa manera más o menos, Uh-huh. ¿en qué apoyarías realmente a la sociedad Uh-huh. con tu estudio o este proyecto? Está muy bien, muy bien. Y si lo usáramos sin que los estudiantes supieran de qué se trata el proyecto o para qué lo van a hacer, ¿cómo reformularíamos esa pregunta? Pues digamos que es el primer día de clases, usted va a llegar a preguntarles esto para después decirles qué vamos a hacer. ¿Cómo quedaría? Pero ellos tendrían que contestar la pregunta al final o en ese momento. Podríamos iniciar esa pregunta como para un debate que genere como digamos una discusión que nos lleve a que se interesen en el proyecto que les voy a presentar, aunque la respuesta me la den hasta el final del proyecto. Por ejemplo, la profesora viene y nos dio la pregunta de en qué, ayúdenme a decirla bien, en qué beneficiarías o qué le hace falta a tu escuela, ¿cierto? Más o menos por ahí va. Si yo estoy en esta clase justo con ustedes, ayúdenme a contestar la pregunta. ¿Cómo beneficiarías a tu escuela? Esta es la pregunta. Y tengo aquí como 9 estudiantes. Vamos, ¿qué contestarían? ¿Cómo beneficias a tu escuela? Así en su caso personal. Yo les cuento cómo puedo beneficiar a la mía. Pero ustedes, ¿cómo benefician a su escuela? Pues yo pienso que lo primero es el grado de estudio, o sea, que se da en esa escuela, ¿no? Haciendo ese sería un beneficio para la escuela, sacando ese proyecto, ¿verdad? Pero sí se beneficiaría, pues, como una promoción también para esa escuela. Exacto. Podemos decir que también, y aquí va una sugerencia mía, con ustedes personalmente benefician a su escuela porque se preparan para ser mejores profesores, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, que una vez que tengamos todas las nociones y las herramientas de cómo se aplican los proyectos STEM, beneficiaremos a nuestra escuela en primera, pues como ya dijeron, porque vamos a ser mejores profesores. Y en segunda, porque vamos a hacer que el aprendizaje sea más activo. Y de esta manera podemos atraer a los alumnos, podemos, no sé, se me ocurre disminuir los índices de reprobación o disminuir los índices de abandono, no sé, algunas cifras que a veces para pues sobre todo para los directivos son muy importantes y que quizás sí dependen mucho del docente, pero también hay otras cuestiones que son externas a nosotros y que no podemos controlar del todo. Por ejemplo, hablando específicamente, no sé, de las condiciones en las cuales vive un alumno y que si nosotros estamos utilizando, no sé, herramientas digitales y que a lo mejor el alumno no tiene las posibilidades de acceder a ellas, a lo mejor ahí ya podría ser un motivo para que ese alumno deserte, ¿no? Entonces, quizá va por esa parte, que al desarrollar este tipo de metodologías podemos apoyar en eso. Sí, definitivamente. ¿Alguien más que se le ocurra? ¿Cómo ustedes
colaboran o qué beneficios traen ustedes a su escuela? ¿Quién más? Puede ser quien sea. ¿No? Bueno, no importa, no importan las respuestas, si se fijan, porque lo que estamos tratando de hacer es justamente que A mí se me ocurre como desarrollar estrategias. Adelante, profesora Vianney. Yo creo que hay un poco de delay, pero por favor, estrategias. A ver si ya se escucha bien, no sé. Sí, sí. Ok, desarrollar estrategias para, para apoyar el desarrollo educativo de los alumnos. Definitivamente. Y si se fijan, como les decía, no es que la verdad esté en la respuesta de cualquiera de nosotros, ni en la mía, ni en la de los que participaron. Lo que importa es que con esta pregunta yo estoy haciendo que ustedes empiecen a pensar y seguramente esta respuesta que ustedes tienen en su mente va a estar impactada en los ejercicios que continuemos haciendo a lo largo de este proyecto y en la manera en la que ustedes construyen el conocimiento y el proyecto, porque seguramente no van a solamente decir, bueno, pues ya lo tenía, lo voy a reciclar y ya, sino que van a empezar a evaluar si la respuesta que me están dando en este momento de cómo voy a contribuir a la escuela y a mis estudiantes o a su aprendizaje, seguramente va a ir mucho más profunda. Como decía aquí la profesora, en experiencia laboral, en experiencia en términos emocionales, sin duda todo esto va de la mano. Entonces, ahora que ya revisamos un poquito esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el ejercicio que hicimos la semana pasada? ¿Algo que quieran que me detenga o seguimos avanzando? De la semana pasada, no. Bueno, yo más bien tengo pregunta de la tarea. Adelante. De la tarea 3. Porque hay una pregunta que dice, la mejor rutina para lograr esta conexión. O sea, se refiere a no nada más el horario de clase o como, ahí no entendí. No, la semana pasada, y déjenme mostrárselo, voy a abrir el archivo. La semana pasada veíamos que les hicimos como un compendio de rutinas del pensamiento visible. Se la voy a mostrar para que la tenga aquí a la mano. Está de todas maneras en el Classroom y se los compartimos también por correo. Es Entonces hablábamos de que hay 8 tipos y que tenemos diferentes tipos de rutinas, que son estas que están aquí. Entonces, básicamente lo que esperamos es que medio las ojee, explore y con base en el proyecto que usted está diseñando, ¿cuál de estas cree que le puede servir? Ok. Sí. Gracias. Y de nada. Y la siguiente pregunta es justamente en qué momento la va a introducir. A lo mejor dice, miren, voy a hablar de, por ejemplo, hablando de cómo voy a mejorar mi escuela o cómo puedo contribuir a mi escuela. Esta la puedo utilizar al inicio de mi clase, al inicio de mi proyecto. ¿Qué pienso que puedo hacer para mejorar mi escuela? ¿Qué me interesa? ¿Qué preguntas tengo? Bueno, aquí que quiero saber qué preguntas tengo sobre el tema y cómo puedo explorar este tema. Entonces, por ejemplo, pienso que en mi escuela hace falta un lugar para que los estudiantes convivamos. ¿Qué preguntas tengo? ¿Dónde podría ser? ¿Qué recursos necesito? ¿Necesito algunos permisos? ¿Con quién tengo que hablar? Investigo, justamente, voy a preguntarle al director, voy a preguntarle al de mantenimiento y aquí voy anotando mis ideas.
Esta rutina me puede funcionar para eso. Se llama pienso, me intereso, investigo. Pero hay muchas, ¿no? Esta es la que yo les decía de las imágenes. Un pedacito de una imagen que luego se hace más grande. Esta de 3, 2, 1 puente. Esta se hace a lo largo de una sesión. Aquí vienen un poco las instrucciones de cómo funciona. Entonces es eso. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿De la semana pasada? ¿O de anteriores también? Yo tengo un poquito de duda en la parte de lo de los objetivos. La verdad es que sí me he quedado un poco, soy, pues soy nueva también en esto y me está costando trabajo el elegir un tema bajo el cual trabajar este proyecto. Entonces se me está complicando mucho esta parte de cómo determinar los objetivos centrales o el objetivo general que va a llevar mi proyecto. Sin problema. Déjenme ver la presentación para mostrarles. ¿Se acuerdan que veíamos que la mejor forma de diseñar objetivos se llaman los objetivos SMART? Y que este tipo de objetivos básicamente me ayudan a ver que no solamente sean realizables, sino que además contribuyan al aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, los objetivos SMART son estos. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Hicimos ahí una formulita que viene justamente en esa tarea. Déjenme abrirla para mostrársela. Y entonces, la formulita va así. Fíjese, el verbo de la taxonomía de Bloom, el contenido conceptual, es decir, qué quiero enseñar, la finalidad, para qué la quiero enseñar, y la condición de referencia, con qué características lo quiero o lo tengo que especificar o modificar. Entonces, este contenido conceptual salía de lo que nosotros creemos que a nuestros estudiantes les interesa. Recuérdeme un poquito, ¿qué es la materia que usted da y qué cree que le interesa a sus estudiantes? Por ejemplo, yo imparto asignaturas de química y de matemáticas. Y desde la primera clase, una compañera comentaba que, pues, por ejemplo, matemáticas y química son materias muy duras en las cuales a veces abordar ciertos contenidos es muy difícil. Por ejemplo, yo donde tengo mucho problema, sobre todo en la parte de química, quizá es en explicar la parte de enlaces químicos, por ejemplo, y estructura atómica, porque pues hay que hablar de conceptos muy específicos que a veces los alumnos, para que lo puedan entender, necesitan estarlo viendo, pero pues obviamente nosotros no podemos tener ahí a la mano un átomo y explicarles exactamente cómo es su estructura, ni podemos tener microscópicamente un compuesto para explicarles también cómo está llevándose a cabo los enlaces químicos, ¿no? Okay. Entonces, se me complica mucho en esa parte y de hecho, pues era uno de los temas que yo quiero elegir para mi proyecto, pero la verdad sí, no se me ocurre nada, estoy Empecemos, aquí tenemos muchas mentes, somos como 13, podemos ayudarle. Muy bien, a ver, con base en eso, ¿para qué diría usted que una persona de 15, 16, 17 años necesita conocer los enlaces químicos? ¿Para qué, en qué manera le aporta, le beneficia, le suma? ¿Qué me contestaría si yo fuera su alumna y levantara la manita? Ahí ya le dieron unos tips muy buenos, fíjese. ¿Para qué les...? Bueno, yo respondería para entender cómo está estructurada, cómo están estructuradas las cosas que nos rodean. Yo diría eso. Ok.
Ahora, de los intereses que tienen sus estudiantes en general, porque algunos de ustedes me fueron poniendo ahí intereses como pues aprender de motores, aprender, pero de la vida en general, ¿qué les interesa a sus estudiantes? Pues, por ejemplo, los videojuegos, Ujú. la música, las redes sociales, principalmente. Ok. ¿Y cree usted que hay alguna forma de relacionar videojuegos con enlaces químicos? Pues sí, de hecho, a través de un juego. Podría ser Ujú. a través de un juego. Definitivamente. ¿Cree que lo podemos relacionar con redes sociales? También porque lo podríamos compartir, o sea, hacer una red en donde podamos compartir este juego, por ejemplo, y lograr de esa manera que los alumnos logren entender este tema de enlaces químicos, por ejemplo. E incluso podríamos hacer comparaciones, ¿no? De los tipos de enlaces químicos con las redes que construyen las redes sociales, las redes de personas y cómo funcionan. Se me ocurre. ¿Qué le parece eso? Sí, ya más o menos voy hilando todas las cosas. Perfecto. Entonces, fíjese, si usted tuviera que decirme hoy de la taxonomía de Bloom, y voy a proyectarla para que usted la pueda ver. Si usted tuviera que decirme hoy de la taxonomía de Bloom, ¿en qué nivel de comprensión están los estudiantes que usted tiene? Que la voy a poner aquí. Recordemos que hay 6. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿En qué nivel usted me diría que están sus estudiantes sobre el tema de enlaces químicos? En este momento, ¿en qué nivel están? Exactamente. Pues yo diría que en la parte de comprender, nada más. ¿Sí? Muy Pero bien. a mí me gustaría llevarlo a la parte, no sé, de crear. Sí, aunque hacer eso implica un grandísimo nivel de esfuerzo cognitivo de los estudiantes. Fíjense que, ¿se acuerdan que hacen algunos exámenes tipo PISA y demás en donde se mide el nivel de los estudiantes sobre ciencias matemáticas y lectura? Ese tipo de evaluaciones están aquí, en los niveles altos de procesos cognitivos. Pero una persona neurológicamente, para llegar a esos niveles, tiene que haber pasado por los anteriores. Podemos definitivamente decir, me lanzo al reto de llegar a crear, pero la recomendación es subirle un nivel. Si usted me dice que sus estudiantes hoy están en comprender, yo la invito a que intente hacer un proyecto que implique aplicar. ¿Por qué? Porque usted ya los va a estar retando cognitivamente, pero es alcanzable para ellos. Si usted hace que brinquen hasta crear, sí, seguramente tendrá algunos que lleguen porque están muy involucrados, les gusta el tema, se les facilitan las ciencias, pero hay varios que se van a poder quedar atrás porque es un crecimiento cognitivo muy grande. Entonces, mi recomendación sería que quedáramos en aplicar. ¿Le parece bien? Sí, claro. Sí, Vale. ya entiendo más o menos esa parte. Ok, entonces fíjese, aquí hay algunos verbos clave que están relacionados con aplicar, que es el color morado. Fíjese, actuar, emplear, practicar, calcular, entrevistar, enseñar, interpretar, resolver, organizar, seleccionar y manipular. ¿Cuál de estos verbos usted cree que queda bien con un objetivo de aprendizaje relacionado con los enlaces químicos? Se me ocurre el de practicar, podría ser practicar y podría ser manipular también. Manipular. Y fíjese, el de manipular creo que le queda incluso mejor porque estábamos hablando de videojuegos y de redes sociales. Entonces, vamos a ir como por ahí. Si usted quisiera llegar a crear, también vaya viendo aquí los verbos que tenemos de este lado, en el color amarillo, para que los vea, ¿no? Entonces, fíjese, las preguntas que sus alumnos deben poder responder en este nivel es cómo se usa, qué ejemplos hay de, qué enfoques usarías, qué preguntas harías para, más o menos para que usted tenga una idea. Entonces, vamos a regresar a
nuestra manera de redactar objetivos. La voy a mostrar por aquí. Parece que es... Dame un segundito porque lo cerré. Aquí está. Entonces, estamos aquí, ¿no? Verbo, ya usted me dijo, manipular. Que, tome en cuenta que aquí estamos haciendo un borrador, entonces todavía se puede modificar. Contenido, manipular, ¿qué de los enlaces químicos? Podría ser la estructura. Manipular la estructura de los enlaces químicos. ¿Para qué? Para diferenciar entre un tipo y otro, podría ser. Ok, sí. ¿Y la condición de referencia? ¿Con base en qué? ¿O en qué características? ¿O en qué contexto? Hasta se me ocurre que esto podría ser probar si Jesús pudo convertir el agua en vino. Siguiendo la recomendación que por aquí nos pusieron de hablar de alcohol. ¿En qué características se le ocurre a usted que podría ser? ¿O en qué situación? No sé, no se me ocurre. No sé. Pues, ¿qué le parece si intentamos esta, ¿no? Del agua en vino. Ustedes dirían, ¿se puede convertir el agua en vino? ¿O se puede...? Justo ayer estaba yo viendo un video precisamente donde explica cómo se crean o cómo se generan los espejos, ¿no? Y creo que incluso eso tiene que ver con los enlaces químicos. ¿Qué le parece esa? Sí, está bien. Como quiera es un borrador ahorita, ¿no? Ya Es un borrador, solo como para tener idea. Supongamos que elegimos este de el agua en vino, ¿no? Que ya usted irá como revisando. Usted diría que si nosotros hablamos de manipular los enlaces químicos para diferenciarlos y determinar si el agua se puede convertir en vino, ¿diría que es un objetivo específico? Pues sí. ¿Usted diría que se puede buscando medir? algo en especial. Exactamente. ¿Usted diría que se puede medir? Sí. ¿Diría que es alcanzable? ¿Sus alumnos podrían lograrlo? Pues yo espero que sí. ¿Diría que es relevante? ¿Cree que a sus estudiantes les interese convertir agua en vino? Sí, claro. ¿Y diría que es temporal? Pues sí, porque lo estaríamos trabajando por un lapso de tiempo determinado, ¿no? Exactamente, y que además está adecuado a los intereses de ellos. Sí, porque pues, al final de cuentas va a implicar el que realicen experimentos, o sea, realicen una investigación que van a poder plasmar en un experimento y comprobar, realizar la comprobación si efectivamente se puede llevar a cabo esta conversión de agua en vino, ¿no? Exactamente. Y fíjese aquí, usted ya me dio un objetivo pedagógicamente bien redactado, que además es un objetivo inteligente u objetivo SMART. Entonces cumple con las características. ¿Sí? A partir de eso, usted me va a pensar cuál es la mejor forma de yo hacerlo, con un proyecto, con solamente el reto, solamente los problemas, y voy a determinar este proceso justamente, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? Solo que me den la respuesta, ¿se puede convertir el agua en vino? O les voy a pedir que lo hagan físicamente y que me traigan una cosa diferente. Aquí la profesora Angélica también le está poniendo una sugerencia con Coca-Cola, ¿no? Y vinagre.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Profesora? Sí, perdón, es que tenía apagado el micrófono. No se preocupe. Sí, Perfecto. ya voy hilando un poquito más todos los temas y ya, creo que empiezan a surgir las ideas. Perfecto, Muchas muy gracias bien. por las aportaciones. No, de nada. Y entonces, si quiere, trabájelo y el jueves nos vuelve a decir y revisamos. ¿Le parece bien? Sí, está bien. Perfecto. Muy bien, pues hoy, como les decía, viene el tema, ya vamos a empezar de lleno con nuestro tema. Vamos a hablar de justamente trabajar en equipo. Y esta es una de las dificultades más grandes. Hace rato yo les lancé una pregunta, ¿cuál es la mejor forma de organizar a nuestros estudiantes para que trabajen en equipo? ¿Cuál dirían que es la respuesta? Tal vez poner, como ya sabemos o identificamos los alumnos que sí trabajan con los que no trabajan tanto, Ajá. tal vez como hacer una mezcla, no lo sé. Sí, justo por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Qué saben del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje cooperativo? ¿Qué me pueden decir? Porque está de súper moda, todo el mundo quiere hablar de eso. O no saben nada, también se vale, me pueden decir. Yo lo he escuchado, pero no tengo ni idea de qué es eso. Sí, exactamente. Muy bien. Ok, hoy espero responder sus dudas. Fíjense bien. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollo habilidades del siglo XXI. Y fíjense, esto seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Es hablar del aprendizaje en tres partes: el conocimiento, lo humano y el metaconocimiento, ¿no? Y un poco va de la mano con lo que hemos hablado hasta ahora sobre las habilidades duras, las habilidades blandas, y cómo le damos a nuestros estudiantes estas habilidades necesarias para la vida, para el trabajo, para ser competentes digitalmente, para ser competentes en contenido curricular, en contenido interdisciplinar. Y fíjense, vamos a pensar, y este es un ejercicio bien padre, vamos a pensar que ustedes llegan a mi clase, yo soy la maestra y les digo que el proyecto de esta clase es armar una mesa. Entonces yo tengo un equipo y este equipo, pues aquí está, fíjense, está bien padre mi equipo. Hay 2 niños y 2 niñas, trabajamos súper bien, todos somos súper respetuosos, súper responsables, súper trabajadores. Y entonces nos dividimos nuestro proyecto de construir una mesa y la niña 1 va a traer la madera, la niña 2 va a traer el martillo, el niño 1 va a traer los clavos y el niño 2 va a traer el pegamento. Y ahí está. Entonces, cuando llegamos, juntamos nuestras partes, fíjense, y ya formamos mi mesa. ¿A poco no? Me quedó padrísima. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Es una mesa? Madera con un No, martillo, un clavo y un pegamento. ¿Se formó la mesa realmente? No, No, no es una mesa, solo son cosas juntas, ¿no? Los proyectos del pasado eran así como un poco un Frankenstein, ¿no? Nos dividíamos nuestras partes y a poco seguro ustedes han escuchado a los estudiantes decir, no, pues yo ya acabé mi parte o yo ya hice mi parte, ¿sí o no? Frase típica de alumno. Pero justamente ahorita lo que vamos a buscar y lo que busca el trabajo colaborativo o el trabajo cooperativo, que son de la mano, uno es variante del otro, es que estos Frankenstein no existan. Lo que hoy buscamos justamente es desarrollar esa capacidad de colaborar, que es una habilidad blanda. Es una forma de ser eficiente, de ser ágil en la forma de trabajar, y ya hemos hablado un poco de qué significa ser ágil, con equipos cada vez más interdisciplinarios, en donde pues él es el ingeniero, pero yo soy la mercadóloga y el de aquí al lado es el de ventas, y los tres tenemos que generar un producto que se pueda vender para nuestra empresa.
Entonces, así son los trabajos del presente. Entonces, ellos tienen que irse preparando para poder trabajar así, porque además las carreras del futuro están conectadas unas con otras y para allá estamos mandando a nuestros estudiantes. Entonces, fíjense, en el trabajo colaborativo, los estudiantes trabajan en una tarea hasta que todos los miembros del grupo la completan exitosamente. Entonces, parte 1 de las diferencias de trabajar en equipo y trabajar en aprendizaje colaborativo es que no existen partes. Todo el trabajo es de todos y todos tienen que hacer todo. Entonces, ¿cómo funciona un poco esto? Aquí lo tenemos, fíjense, la competencia es que los estudiantes traten de alcanzar metas. No se trata de mi parte, se trata de que todos tenemos esta meta como equipo, en donde la colaboración es sumamente importante, porque los estudiantes son responsables no solo de su propio aprendizaje, sino del aprendizaje de los demás miembros de su equipo. Y esto, cuando empezamos a trabajar en ello, causa un choque dificilísimo en nuestros estudiantes, porque no están acostumbrados a trabajar así. Créanme, yo lo he puesto en práctica por muchos años y es muy difícil lograrlo, pero si lo logramos, en aquellos estudiantes en los que lo logramos, el cambio es brutal y su manera de trabajar y su manera de proponer y la manera en la que hacen proyectos se nota así como el día y la noche. Y justamente estos equipos lo que buscan es generar una interdependencia, es decir, solo se consigue la meta del equipo y todos tienen un avance o una calificación, si lo quieren ver, si todos los miembros del equipo lo hacen. Si yo gano, tú ganas. Ese es el lema del aprendizaje colaborativo. Si yo gano, tú ganas. Fíjense, cómo cuando lo tenemos así, nuestro estudiante está al centro. ¿Cómo creen que entre la colaboración en esta manera de trabajar? En esta forma de ver el conocimiento, que no solo hay saber, sino en actuar y valorar. ¿Cómo está nuestro estudiante al centro? ¿Qué se les ocurre? Aquí tengo un comentario. Yo les bajo puntos si su equipo se separa antes de terminar la actividad. De otra forma, hay alumnos que van de equipo en equipo o quieren trabajar solo. Seguro, sí. Este de yo puedo trabajar solo es súper común. Pero ¿qué pasa si, en ese ejemplo, qué pasa si un alumno decide trabajar solo? ¿Qué está pasando? Aquí en este diagrama que vemos aquí. O salta de equipo en equipo. ¿Qué creen que esté pasando? ¿En dónde está? ¿En qué círculo? ¿Sería nada más en el actuar? Conocimiento del saber. Está en el Saber. conocimiento, ¿no? Está solamente en el saber. Si yo le digo, tienes que hacer este trabajo en equipo, y él dice, yo lo voy a trabajar solo, se queda en el saber, pero no se queda en el actuar precisamente. ¿Cómo trabajo con mi equipo? ¿Cómo negocio? ¿Cómo llego a una solución? ¿Cómo busco la mejor? ¿Cómo integro opiniones de otros? ¿Cómo mejoro mi proyecto? Eso no está pasando. Y tampoco está en el valorar, ¿no? La idea de él funciona, la mía no fue tan buena, la mía fue mejor, eso no está pasando. Entonces limitamos completamente a nuestros estudiantes a un solo tipo de conocimiento, no los estamos preparando precisamente para la vida. Aquí les tengo una pregunta. En tu clase, ¿cómo agrupas a los estudiantes? ¿Cómo lo haces? Si ustedes van a decir aquí hay un trabajo en equipo, ¿cómo agrupan a los estudiantes? Yo los agrupo aleatoriamente o por lista. Ok. Porque les comento que cuando vayan a un trabajo no van a estar con la comadre, el compadre, el amiguito. Ahí tienen que ajustarse a quien haya, ¿no? Y trabajar en equipo. Exacto. Hay quien dice elegidos por ellos mismos, por numeración, por lista, por animales. Hay muchísimas formas de ordenar a nuestros estudiantes a trabajar. En la forma de trabajo colaborativo, fíjense,
Existen 3 tipos de equipo. El equipo base, el formal y el informal. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Pero tengan presente que son 3. El equipo base y el equipo formal van de la manita. Ahorita vamos a hablar de ellos. Fíjense, un equipo base es un equipo de largo alcance o de largo plazo. Es decir, este grupo de niños va a trabajar juntos durante un periodo muy largo de tiempo. Puede ser desde 6 meses, 1 año, el semestre entero, el ciclo escolar completo. Es decir, son equipos que van a estar permanentemente unidos. Son heterogéneos, con miembros permanentes, no se van a separar y que son estables. Lo que buscamos es que uno de estos miembros del equipo aprenda del otro constantemente. Entonces, por eso los formamos heterogéneos. Se conforman por muy poquitos miembros, normalmente son 3 miembros, y se consigue una configuración muy rigurosa. Ahorita la vamos a ver, cómo configurar equipos base. Luego tenemos los equipos formales. Estos se usan para trabajar juntos por varias semanas, pero son de mediano plazo. O sea, aquí no van a estar todo el ciclo escolar. Habrá algunos miembros de ese equipo que son permanentes, es decir, son el equipo base, y otros que voy a ir rotando porque necesito que vayan aprendiendo de otros o cambiando para que se refresque un poco el equipo. Son equipos heterogéneos y otra vez les digo, está formado por el equipo base y por otros estudiantes. Se conforman por pocos miembros. Un equipo base, les decía yo, tienen 3, 4 miembros, a veces 2, y un equipo formal tiene hasta 5 miembros, más o menos. Eso es 4 o 5 miembros es la recomendación. Y finalmente tenemos los equipos informales. Los usamos para trabajos rápidos de corta duración. Hasta 1 semana, por ejemplo, pero puede ser un equipo para una clase, que ustedes llegan se van a juntar en equipo y van a trabajar en este ejercicio. Ese es un equipo informal. Están trabajando bajo cualquier criterio, ¿no? No importa necesariamente cómo se unieron, a lo mejor es el que está junto a ti, a lo mejor el que está frente de ti, a lo mejor por números, por animales, por lista. Es un equipo informal. Y aquí puede haber las personas que ustedes quieran. Puede haber 2, 3, 5, 25, 40 en un solo equipo. Se vale. Entonces, fíjense, el equipo base es el equipo principal. El equipo formal va a necesitar esa base. Y los equipos informales, pues si yo los quito no pasa nada, ¿no? La base es lo clave. Entonces, les decía, a mediano plazo, 3 miembros del equipo base y el equipo formal en la configuración son el equipo base y 2 personas más para formar equipos de 5. Si su salón no da para tener una configuración de 5, se vale tener equipos de 4 o se vale tener equipos de 6. Mi recomendación, menos es más, 4 o 5 para que les funcione bien. Y esta es la pregunta del millón. Bueno, ¿y cómo formo esos equipos base? ¿Cuáles son los criterios de selección? Fíjense, en este orden. Y seguro, como les decíamos siempre, vayan pensando en nombres de niños que tengan ustedes en su salón en este momento. Criterio de selección 1, el más importante. Que esa persona, ese estudiante, está dispuesto a ayudar a otros, sin importar si es buen estudiante, si es mal estudiante. Que esa persona esté dispuesta a ayudar a otros. Número 2, criterio de selección número 2, sus habilidades de liderazgo. Y criterio de selección número 3, su promedio. Ahora sí, ¿cómo les va en su materia? Más o menos. Entonces, cuando ustedes ya tienen estos criterios de selección, ahora sí, vamos a pasar a que se imaginen a los estudiantes y los vamos a poner en categorías. Como no queremos etiquetar a nadie, vamos a ponerle nombres de figuras. Están los niños triángulo, están los niños cuadrado y están los niños círculo. Fíjense, los niños triángulo son niños que están dispuestos a ayudar a otras personas, que tienen esas habilidades de liderazgo y que les va bien en nuestra clase, en nuestra materia. No necesariamente son los mejores, no necesariamente son niños de 10, pero les va bien.
Aquí yo les puse más o menos como un 8.5, pero no es riguroso. Si tienen uno de 8.4, se vale, ¿no? Ustedes saben si ese niño le va bien, le echa ganas, le entiende bien. Ese es el niño triángulo. Luego tenemos a los niños cuadrado. Fíjense, son estudiantes que a veces están dispuestos a ayudar, pero otras no. Son como más, a veces sí, a veces no. Pueden o no tener habilidades de liderazgo, no nos importa tanto. Y su promedio es bueno, aunque no tan bueno, o le echa ganas, se tiene que esforzar. Este es un alumno, llamémosle como más promedio. Y luego tenemos a los niños círculo. Piénsenlo bien. Un niño círculo es un estudiante que tiene poca motivación para realizar actividades académicas y por lo general requieren un acompañamiento más fino, que va más de la mano. El profesor tiene que estar más ahí. Normalmente tienen poca habilidad de liderazgo académico, es decir, pues a lo mejor sí son muy buenos para la fiesta, a lo mejor son buenos para organizar, pero académicamente no son muy líderes. Les gusta también pasar desapercibidos, como que no quiero que se den cuenta de que estoy aquí. Y por eso mismo tienen unas calificaciones o un desempeño menor en nuestra clase. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La mayoría de mis estudiantes tienen que ser cuadrados y los demás los voy a clasificar entre círculos y triángulos. La mayoría son cuadrados porque son los que más vamos a necesitar. Cuando hablamos de cómo configurar al equipo base, tenemos estas opciones. Fíjense, en un solo equipo voy a tener niños triángulo, 2 triángulos y un círculo. Opción 2, un niño triángulo con un niño círculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No quiero ir muy rápido. No. ¿No? Todo Sí, bien. ¿Todo bien? Yo Ok. en la configuración, en equipo base, están poniendo dos triángulos, 2 triángulos y un o sea, círculo. 2 niños líder, Ajá. si no causa conflicto. Depende, Mm. depende. Esa respuesta usted la va a determinar cuando ya le ponga el nombre y apellido al niño triángulo. Piénselo hay niños líderes que sí dicen, yo soy líder, o piensan así, yo soy líder, pero si me ponen con mi cuate que es igual que yo, trabajamos súper bien juntos. Ok. Porque tengo que cargar a este, porque esas son las respuestas que a mí me dan. Pues está bien, sí trabajo con este que no hace nada, pero si me pone con este otro, ¿no? Oh, sí. Entonces, esta es la configuración del equipo base. Cuando ya tengo mi equipo base, vamos a pasar a configurar el equipo formal. El equipo ideal es la opción 1, fíjense. Un triángulo, 2 cuadrados y un círculo. Esa es la que mejor funciona. Pero nuevamente, ¿cómo sé? Depende del niño que está ahí. Tengo esta opción 2 y también depende de cómo está mi grupo, porque puedo tener un montón de círculos, puedo tener un montón de triángulos. Entonces, aquí tengo la opción 2, cuando hay muchos triángulos en mi clase. Tengo la opción 3, cuando de plano la mayoría de mis alumnos son cuadrados. Y la opción 4. Esta opción 4 literalmente solo se la recomiendo en un caso de emergencia, cuando, híjole, sí, los pongo juntos, pero los 2 círculos no son tan amigos, los 2 triángulos no son tan amigos, porque lo que termina pasando cuando usamos esta configuración 4 es que los 2 triángulos se unen y los 2 círculos se unen y nadie hace nada, ¿no? Trabajan muy separados. Entonces, esta solamente para ciertas situaciones cuando los estudiantes pueden funcionar. Cuando esto que les digo es cuando son 4 integrantes. Cuando son 5 integrantes en el equipo, aquí está. ¿Cómo se configura el equipo? Un triángulo, un círculo y 3 cuadrados. Esa es la opción ideal. Pero pues tengo estas otras como para tener una idea, ¿no? De qué otras maneras puedo agrupar a mis estudiantes cuando son 5.
si tengo grupos grandes. Fíjense, ¿cómo puedo lograr la colaboración? Ya formé mi equipo. Yo soy la maestra de, ustedes son los profesores de mi clase, yo soy el equipo. ¿Cómo logro que colaboremos? No me pusieron con mis amiguitos, me tocó así como de que pues, está el niño que no hace nada y están estos que son más o menos y yo soy una alumna que quiero sacarme 10 de calificación. ¿Cómo logro que colaboremos? ¿Cómo le harían ustedes si fueran mis profesores? ¿Qué se les ocurre? Sería primero definir roles por grupo, por equipo, es decir, el líder, ¿cómo le llamaría? El guía por equipo. Sí, ¿por qué buscaría yo eso? Porque si tengo dos líderes, para evitar conflictos, definiría quién sería el guía del equipo, el representante. 100%, una clave número 1 y lo que distingue trabajar en equipo de los equipos colaborativos es precisamente crear roles. Fíjense, ¿cuándo colaboramos nosotros en la vida cotidiana? Ustedes en su labor docente, ¿cuándo colaboran? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué momentos se requiere la colaboración de un profesor? Algunas veces al realizar las planeaciones. Definitivamente. Cuando se tiene que armar a lo mejor el plan de trabajo de la escuela, en cursos, en eventos, sí, definitivamente. Muy bien, pues justo como lo estaban hablando, parte 1, clave del trabajo colaborativo es que existan roles. Entonces, todos los miembros del equipo tienen un rol específico que van a cumplir. ¿Se acuerdan que hace rato yo les dije, ganas tú, gano yo? Todo el equipo tiene que cumplir con ciertas tareas. Los roles cambian cada vez que cambio el proyecto. Puedo estar con mi equipo formal y yo puedo rotar los roles que se les asignan a esos equipos base o a los equipos formales completamente. Y en un mundo ideal, se le asigna a cada estudiante el rol que más trabajo le cuesta para poder desarrollar en él esas habilidades. Es decir, contrario a lo que pensábamos, el niño que va a ser el líder del equipo no es el líder, no es el triángulo, es el círculo. En un mundo ideal, no siempre se puede. Ustedes son los que conocen mejor a sus estudiantes. ¿Pero por qué? Porque si yo le doy al niño círculo el rol de liderazgo, estoy forzando a que tenga que estar presente, a que tenga que guiar, a que tenga que hacer, a que tenga que... Si le doy el rol de un rol menos participativo, menos activo al niño triángulo, lo estoy enseñando a escuchar, a negociar, a tomar una posición distinta en el trabajo. Entonces, como nosotros buscamos desarrollar habilidades, en un mundo ideal, es el rol que más trabajo le cuesta. Y nuevamente les adelanto, eso causa problemas. Pero si ustedes recuerdan cuando les hablamos de las metodologías de trabajo, ustedes tienen funciones de guía y de facilitador, ¿se acuerdan? Cuando yo les digo que ustedes son guía, es para que en estos momentos ustedes estén activos trabajando en guiar al niño que debe ser líder, detener conflictos, hablar, negociar, enseñarles a trabajar de esta forma. Eso es a lo que nos referimos cuando tenemos el rol de guía. ¿Y cuáles son, pues, estos roles colaborativos? Además, tienen que tener nombres. No puedo decir, tú eres el líder, tú eres el achichincle, tú eres el... No, se les asigna un nombre. Cada profesor puede decidirlos con base al proyecto. Por ejemplo, si vamos a hablar de el rol de el proyecto de la cafetería, puede estar el chef, puede estar el administrador. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Ahorita les voy a enseñar cuáles son las tareas. 5 roles son los que van a planear. La evaluación entonces del proyecto no es solo el contenido, no es si entregaron el proyecto, no es si hay un producto, no es si lo presentaron,
también es qué tan bien hicieron el papel que les asignamos, qué tan bien cumplieron con el rol. Entonces, hay 4 roles principales. Fíjense, el rol de líder, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. El rol de moderador, el rol de compilador o encargado de las alertas, de avisar, y el rol de observador o supervisor. Son 2. Cuando tengo un equipo de 5, aquí los separo. El observador es uno y el supervisor es otro. ¿De qué se trata? Fíjense, el líder es el que va a dirigir las actividades. Él es el que va a decir quién hace qué más o menos, una evaluación grupal, revisa los compromisos, revisa las tareas. ¿Se acuerdan del cronograma? Pues él va siguiendo, anima a los demás a mejorar, conduce las discusiones, él actúa en nombre del equipo, voy a hablar con el profesor, pide ayuda antes de preguntar. Ese es el líder. ¿Quién sigue? El moderador. El que tenga el rol de moderador es el que fomenta la participación de los demás. Por ejemplo, si ve que alguien está muy calladito, ¿tú qué piensas? Te toca a ti recordar, cómo fomentar que el otro participe. Él es el encargado de crear un buen ambiente de trabajo. Él organiza las actividades, así que hoy vamos a hacer esto. Él anima al grupo, ofrece apoyo y además es el encargado de mediar en los conflictos. Fíjense toda la cantidad de habilidades que estamos trabajando. Desde la clase de matemáticas o la clase de estadística o la clase de ciencias. Fíjense, los que tengan rol de observador y supervisor, aquí se reparten las tareas cuando tenemos equipos de 5. Son encargados de supervisar el tono de voz, que no estemos gritando, que no me hable feo, más. Vigila que no haya tanto ruido. Da el turno de la palabra. Controla el tiempo, mantiene el orden y la limpieza, se asegura que el material esté completo, que se tenga lo necesario para trabajar, que el trabajo cumpla con los requisitos que pidió el profesor. Estos son el observador y el supervisor. Y luego tenemos al compilador, el encargado de las alertas. Fíjense, esta persona comprueba que todos hayan entendido la explicación. Si hay dudas, es el que responde las dudas. Si él no sabe, es el que le pregunta al profesor. Recoge las aportaciones de todos, plantea preguntas, representa al equipo en una asamblea, asegura que el producto final reúna las contribuciones de todos los miembros del equipo y verifica que el resultado final esté cuidado. Esos son los roles que yo le voy a dar a mis alumnos. ¿Y qué sigue? Ya que tengo los roles, ya que sé, el siguiente nivel, cuando mis alumnos ya trabajan colaborativamente, es que haya una especie de, digamos, autonomía, en donde yo no sé a quién les tiene que dar el rol, sino que ellos solitos se lo asignen a ellos mismos. En realidad lo que estamos haciendo en un trabajo es un trabajo cooperativo en donde el profesor va a supervisar de forma activa el conocimiento y que además sigan los roles. Y los estudiantes se ayudan a cumplir las metas. ¿Cuál es su función, profesores? Anticipar todos los problemas y estar preparado para resolverlos. En el colaborativo, nivel más avanzado, ya la responsabilidad es completamente de los estudiantes. Un estudiante que ha trabajado con cooperativo en primer y segundo año de preparatoria, cuando llega al tercero ya es capaz de hacerlo solo, sin tanto apoyo o acompañamiento. Entonces, vamos un poco a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a tallerear como hemos estado haciendo. Esta mañana les mandé por correo, pero vamos a irlo pensando, fíjense. Les decía, empezamos con cooperativo, cuando yo le doy más apoyo a mis estudiantes. Colaborativo, cuando los tengo que ayudar más o llevarlos más de la mano. Vayan pensando, ¿qué enfoque es el más adecuado para los estudiantes que tengo hoy, para mi proyecto? Luego, ¿cómo los configuro? ¿Cómo quedaría mi equipo base? ¿Cómo configuro a mis equipos formales y por cuánto tiempo? Para este proyecto que estoy pensando, ¿cómo los voy a configurar y por cuánto tiempo? De esa manera. Aquí van a dibujar ya ustedes su configuración final
¿Ustedes creen que en este proyecto pueda introducir algún equipo informal? ¿Lo necesitaré? ¿En qué momento? ¿Para qué? A lo mejor la respuesta es no, pero plantéense la pregunta. Y ahora sí, vamos a definir qué roles, con qué nombre les voy a poner al rol, qué función va a tener cada rol y qué característica tendrá el estudiante al que le voy a asignar ese rol, si es que yo voy a trabajar en colaborativo. Si ya sus estudiantes son muy expertos, adelante. Pero si no, ¿quién es el estudiante al que le voy a asignar ese rol? Y ya que haya pensado en eso, ¿cuál es el rol que yo, profesor, voy a tener con el equipo que formé? ¿Cada cuánto los voy a supervisar? ¿Cada cuánto voy a monitorear la relación que hay entre los miembros? ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiente pregunta. ¿Cómo es que tu elección de roles, forma de supervisión y estilo de trabajo contribuyen a que el estudiante esté al centro del aprendizaje? Y última, lo que les decía, parte importante. Me voy a anticipar a los problemas y a la solución. ¿Qué problemas se pueden presentar y cómo los voy a resolver? ¿Vale? Aquí lo voy a ir proyectando. Tómense el tiempo. Aquí estamos el profesor Eduardo y yo para contestarles las dudas. Si son del pasado, de ejercicios pasados, también se vale. Y si necesito regresar a los temas, no se preocupen, aquí estoy. Váyanlo pensando. Les doy unos minutitos y lo platicamos en un ratito. Duda, aquí estoy viendo a la profesora Alba. Yo tengo una duda. ¿En la configuración de equipos debemos colocar los nombres de los estudiantes o será 2 triángulos, cuadrado y un círculo? Yo le recomiendo que ponga figuras nada más para que usted vaya pensando que todos sus estudiantes van a caber en esa configuración. O si cambia a estudiantes en el futuro, ¿cómo sería esa configuración? Que no sea con los que tiene ahora. De nada. En la pregunta 2, donde dice cómo configurar los equipos base, se refiere a si vamos a poner triángulos, cuadrados o círculos. Exactamente, triángulos, cuadrados y círculos. Los equipos bases son los de largo plazo, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Exactamente, los que van a estar todo el año así. Si usted decidiera hacer más proyectos en el año, esos 3 o 4 estudiantes van a estar de todas maneras juntos.
¿Cómo van? Cuéntenme. ¿Se están atorando en algo? ¿Algo está difícil? Aquí tengo una pregunta. En mi caso son alumnos de sexto semestre. Hay algunos de mal carácter. Los etiqueté como círculo por su falta de cooperación. Es más por actitud que por falta de conocimiento. Los colocaría con 2 triángulos y un cuadrado, pero me temo que no hará mucho. ¿Qué me recomienda? Yo recomiendo que los círculos estén aislados y que el criterio sea, sí, la actitud, pero también tener presente que su desempeño, porque a lo mejor solamente están atravesando por la adolescencia, pero cuando se trata de trabajar lo hacen más o menos bien. Y cuando es ese más o menos bien, es que puede ser cuadrado. Si de plano no entrega, tiene mala actitud, o cuando entrega lo hace muy mal, entonces sí puede ser un círculo. Y eso, considerar que los círculos los voy a tratar de aislar lo más que pueda. Tener la menor, ¿a qué me refiero con aislar? Tener la menor cantidad de niños círculo en un equipo. Solamente 1, si no se puede 2. Perdón, maestra, de los roles, está el primero es el líder. Y Así luego es. el que sigue después del líder es el moderador, ¿no? ¿Verdad? Sigue el otro. Hay uno que es moderador. Déjenme proyectarlos para que Sería los el tenga tercer a la mano. moderador, el segundo no me acordé ahorita. Denme un segundo y se los pongo para que los tengan presentes. Okay. Aquí vamos. Están líder, moderador, observador y supervisor, que ese es el que se puede separar, compilador y encargado de alertas. Entonces, el orden, por así decirlo, como de, ¿qué será? Como de autoridad o no sé, importancia. ¿Tiene orden? Se me ocurre que es líder y moderador como usted lo presentó. Y luego el observador y el compilador. ¿Sí tiene ese orden o todos tienen de alguna manera, no sé, como la misma? Bueno, el líder es el que, pues yo entiendo que es el que decide y todo eso, ¿no? El que va dirigiendo, va llevando. Digamos que depende en qué contexto. El líder pues tomará la decisión final de algo cuando se trate de eso, ¿no? Pero el moderador es el que determina quién habla. Entonces todos tienen como cierto poder, si lo llamamos así, ¿no? El Ok. moderador es el que decide quién habla, en qué momento, cuándo, y trata de justamente de moderar, de negociar. Pero el supervisor y el observador son aquellos que tienen el poder de decir, tu trabajo está incompleto, a tu trabajo le falta esto, a nuestra parte no está completa esta sección, o fulanito va retrasado en este trabajo, etcétera, etcétera. Tienen ese poder. Ok. Y en el compilador encargado de alertas es el que dice, oigan, para la próxima clase necesitamos hacer esto, esto y esto. Fíjense que nuestro trabajo no está cumpliendo este requisito. Fíjense que mañana no va a venir el líder y entonces hay que repartirnos estas funciones. Entonces todos tienen una especie de poder Ok. dependiendo de usted cómo lo vea. Ahora, si hablamos como ahora sí que el líder supremo, el jefe del equipo, pues sí, sería el líder, pero no recomendamos que se vea así porque no es una estructura jerárquica, es una estructura más bien horizontal. Ok. Entonces, aquí entra el concepto porque bueno, en mi percepción,
hay los que son los solamente seguidores, ¿no? Ujú, Bueno, sería como parte de lo que le llaman el concepto de cooperadores, pero ujú. aquí sí, yo, por lo que acaba de usted explicar, aquí el tema es que todos tienen cierto poder y parece que al tener ese poder, entiendo yo que es una motivación muy importante para cada uno de los roles de las personas. Sí, definitivamente. Les voy a dar un ejemplo. Y a mí me encanta este ejemplo porque para mí es un caso de éxito. Eh, yo daba clases de inglés en una escuela y tenía una alumna que llevaba en su escuela por lo menos unos 10 años aprendiendo inglés, desde que estaba en el preescolar hasta la preparatoria. Yo le di clases en cuarto de preparatoria, su primer año. Esta alumna decía que no sabía inglés y que la peor parte que podía pasar era que ella tuviera que exponer porque se sentía insegura, porque no tenía las habilidades, porque había otros que lo hacían mejor. ¿Qué pasó? Justamente le di el rol en el que ella tenía que presentar. ¿Se acuerdan que yo les decía, en el mundo ideal vamos a ponerles, aquí está, en el mundo ideal vamos a ponerles las habilidades que menos tienen? Y entonces cada vez que hacíamos un proyecto, ella tenía el rol de presentar. La primera vez que presentó, empezó a sudar y empezó así como a sufrir, 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 sufrir. ¿Qué hice yo? Le di todas las flexibilidades. Le dije, puedes presentar volteada, de espaldas, sin ver al público, en voz bajita y como que platicadito. La primera vez. Un año después, presentaba, pero así me tardé un año porque les digo que era un tema sumamente importante para ella, con mucha dificultad, y no era porque realmente no pudiera, sino porque le daba miedo. Al final, presentaba bastante bien. Ya empecé yo a cambiarle roles como a la mitad del año para que también estuviera desarrollando otras habilidades y para que los otros miembros de su equipo también tuvieran esa. Pero cada vez que se podía, yo asignaba ese rol para que ella lo hiciera, lo hiciera, lo hiciera. Ajá. Terminó la preparatoria, se fue. Hace como 6 meses me escribió y me dijo que nunca nadie se había tomado el tiempo de hacer que ella desarrollara y venciera sus miedos, desarrollara esa habilidad y venciera sus miedos. Y que porque lo hizo en la preparatoria, en la universidad lo puede hacer y se siente competente, confiada de que no pasa nada si se equivoca. Y ya veremos más adelante el tema de los errores. Pero fíjense el impacto que tuvo para ella el saber que alguien se preocupó porque ella pudiera vencer ese miedo y hacerlo bien. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de los roles, y por eso yo les decía, al niño líder no le voy a dar el rol de líder, porque eso ya lo sabe hacer. Le voy a dar el rol de observador, de supervisor, de persona más meticulosa, que tiene que poner atención a los detalles y no ser el protagonista, para que desarrolle esa habilidad. Y evidentemente, pues esto causa conflicto. Ustedes, así con este ejemplo que les di, ¿qué creen que pasaba en mi clase? Les voy a dar el nombre, la niña se llamaba Elizabeth. ¿Qué creen que pasaba en mi clase cuando yo estaba en el equipo con Elizabeth o cuando el equipo estaba trabajando y yo tenía que supervisarlo? ¿Qué creen que pasaba? ¿Antes de llevarla a su primer presentación o ya es después? Durante la elaboración del proyecto, antes de la presentación. Pues me imagino que pues no tomaba su rol, yo creo, o había rechazo, o no sé qué podía ser, 100% porque rechazo. Pero yo, ¿qué estaba haciendo mientras esto pasaba? Yo les dejé, llegué con el equipo y les dije, van a presentar este tema, ¿no? Vamos a hacer este proyecto. ¿Yo qué estaba haciendo mientras mis alumnos trabajaban? pues solamente, ¿qué será? Consejería, asesoramiento, Uh -huh. o pues más que eso, ¿no? Porque se supone que como profesor estás ahí
pues para asesorar, no sé, aconsejar con toda la experiencia y detectar esas, como me imagino yo, en este caso con esta chica, pues, no sé, el potencial, porque si había una historia de 10 años, tú dices, pues no es posible que me digas eso. Ujú, ujú. sea, tú- 100%. Fíjense, lo que yo hacía era, le daba tiempo a ella para que estuviera con su equipo, vieran que estaban trabajando, justamente el rol que tenía ella era moderador. Entonces, cuando pasaba un rato, yo me acercaba y le decía, platícame cómo está tu equipo en inglés. Y tenía un momento de practicar uno a uno conmigo, ¿no? Sin que ella se sintiera evidenciada porque el resto del grupo la estaba observando. Teníamos la oportunidad de clarificar conceptos, pronunciación, postura, formas de presentar, y entonces poco a poco esa manera de hablar fue desarrollándose, hasta que pudo presentar en frente de un grupo de personas. Y les estoy hablando de un grupo de 35 estudiantes. Entonces, imagínense ustedes que yo hoy a ustedes los pongo frente a una audiencia de 35 personas a presentar un tema en inglés. ¿Creen que es una habilidad que se debe de desarrollar? Claro, sí, Sí. claro. Sí. Entonces, estoy desarrollando esa habilidad blanda de mi estudiante con el contenido de mi clase. En este caso, pues yo era maestra de inglés, pero pude haber hecho lo mismo si era contenido de matemáticas o de estadística. ¿Qué hubiera pasado? Si mi clase fue de, vamos a tomar el ejemplo de la profesora Norma, de el agua y el vino, ¿no? Convertir el agua en vino. Y mi estudiante tiene el rol de moderador, pero es una estudiante que le cuesta trabajo mi clase. ¿Qué podría estar haciendo si yo estuviera en la clase de la profesora Norma y yo soy la maestra titular con esa estudiante que le cuesta trabajo? Bueno, para empezar hay que ver si, es que aquí el tema es, como yo lo vería, es ver si tiene el conocimiento, el know-how, la capacidad. Exacto. Y donde se equivoca, tengo yo la oportunidad en una entrevista uno a uno de clarificar el concepto. Y al mismo tiempo el resto de mi grupo está trabajando en el tema. ¿Se fijan ese valor? ¿Cuántas veces ustedes en un ciclo escolar tienen la oportunidad dentro de la clase de clarificar conceptos para un solo estudiante? Y mientras los demás trabajan. Sí. Casi nunca. Casi nunca. Y cuando hablamos, ¿se acuerdan al principio que hablábamos de educación de calidad? ¿Ustedes creen que esto aporta calidad a su clase? ¿El trabajar uno a uno? Uno a uno, tener que todos sus 40 estudiantes tengan la oportunidad de tener tiempo uno a uno con usted. ¿Cree que le da calidad a su clase? Pues sí, ¿no? Digo, ¿Sí? supongo que sí, porque, por ejemplo, a mí me tocó en un tiempo dar matemáticas también al primer semestre, y del grupo eran como 30 alumnos, expliqué algo y pues la mayoría entendió, pero había quienes de plano no entendían. Entonces lo que hice fue pues ponerles ejercicios a todos y llamar eran como 5 o 6, algo así. Les dije, vénganse, estos que no entendían. Y los puse enfrente del pizarrón y pues no fue tan personal, pero sí los pude mirar a los ojos a los 6 y ver si iban comprendiendo el concepto. Y lo que me llamó la atención es que después de que expliqué, pues como que se les abrieron los ojos y dijeron, ah, caray, pues sí, este es el punto, y ya como que entendí que ya les había caído, habían entendido, comprendido. Eso me pasó. Justamente eso es lo que buscamos, el que en inglés le llaman el aha moment, ¿no? Que es cuando les caen los 20, en pocas palabras. Ajá. Cuando tenemos esos momentos para uno a uno clarificar durante el ciclo escolar nuestros estudiantes, ¿cuál creen que sea el efecto en el aprendizaje?
pues, un crecimiento, ¿no? Madurez o... Definitivamente, definitivamente. Ahora, fíjense, la semana pasada hablábamos de un cronograma de trabajo. ¿Quiénes son los encargados del cronograma de trabajo? El observador y el supervisor. Ellos son los que están encargados. ¿Qué pasa si yo le pido, porque tengo la función del cliente, pensémoslo así, yo le pido a mis estudiantes observador y supervisor que me rindan cuentas? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué están trabajando? Porque me van a rendir cuentas no solo de ellos, me van a rendir cuentas de los otros 3 miembros de su equipo, 3 o 4. Sí. ¿Qué está pasando? Pues, pues como me supongo yo que analiza lo que hacen los demás, ¿no? Y hace un como resumen para dar un reporte a usted como... Exactamente. Y entonces, ahí yo voy a detectar si entendió el trabajo, él, si además me lo puede explicar, si además el equipo está trabajando bien, si necesitan ayuda y de qué tipo. Sí. Todo eso con una sola persona. Porque a lo mejor es una cuestión de que él no me lo puede explicar y el equipo está funcionando bien. Pero a lo mejor es una cuestión de el equipo no está siguiendo el camino de trabajo, ni siquiera el que ellos plantearon. Sí. Ok. Gracias, maestra. ¿De qué, profesor? Unos minutitos y me gustaría que alguien me platicara un poco cómo va su proyecto, si se puede. Profesora Norma, ¿cómo van esas lluvias de ideas? Pues ahorita estoy trabajando en esta parte de los equipos. Estoy tratando de imaginarme ya aterrizándolo acá con los nombres de los alumnos de cada grupo que tengo, pues cómo organizar los equipos primeramente, y ya ahorita iré pensando bien en diseñar el proyecto. Muy bien, muy bien. Profesora Brenda, ¿usted cómo va? Voy bien, estoy llenando mi formato, pero ya me quedó una duda. A El ver. proyecto dice, bueno, ¿qué enfoque es el más adecuado para tu proyecto y tus estudiantes? Cooperativo y colaborativo. No importa qué proyecto ocupe, la configuración de los equipos es la misma. Exactamente. Pero recuerde que tenemos 3 tipos de equipo. Entonces, usted va a empezar con el equipo base, ¿sí? Que es el que es para todo el ciclo escolar o todo el semestre. Y después va a configurar el equipo formal. Sí. Este sí cambia, este sí puede cambiar. Ajá. Sí. Entonces, pero no, es que yo había puesto colaborativo del equipo porque pensé que siempre tenían que ser colaborativos, pero hace un ratito usted comentó que es de acuerdo a cómo estén mis alumnos, no es como yo quiera. Si necesitan el enfoque cooperativo o colaborativo, ¿sí entendí bien o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese, aquí se la pongo. El enfoque cooperativo es donde usted va a tener un rol un poco más presente. Los va a acompañar para ver cómo va su experiencia como social, cómo está desarrollándose el equipo. Va a supervisar un poco más de la mano al equipo, si cumplen con su rol, si cumplen con sus funciones, si se están entregando las cosas. Los estudiantes pues sí se van a ayudar mutuamente para lograr las metas, pero usted le va a dar los roles y usted va a anticipar que va a haber problemas y cómo los va a resolver. Este es en el enfoque cooperativo. Digamos que es el nivel 1, por llamarlo así. Y el nivel 2 ya es un enfoque colaborativo, en donde la responsabilidad completa de estructurar el proceso, de que haga los roles, de quién hace qué, es del estudiante. Y usted más bien solamente está ahí como para que haya consenso, para que como guiarlos, para tener esta función más como de cliente, digámoslo así, pero ellos son mucho más autónomos.
Entonces puede ser que usted tenga un salón de clases muy, muy bueno con alumnos muy autónomos que ya trabajan muy bien. Puede elegir el enfoque colaborativo, nivel 2. Si sus alumnos todavía, híjole, no, para estos tengo que ayudarlos más porque están todavía muy verdes, el enfoque cooperativo es mejor. Muy bien, sí. Entonces ahí ya me quedó la duda, ya me resolvió la duda, muchas gracias. Ahora, si mi equipo yo quiero tener de 5, el equipo formal que sean 3 rectángulos, un círculo y un triángulo, donde dice qué roles asignarás para este proyecto, debo de asignarle un rol a cada uno de los integrantes. Exactamente. ¿Sí? Aunque pues el rol no tiene que ver con las figuras, eso va a depender del estudiante. A lo mejor usted me dice que, porque la configuración ideal pues es esta, ¿no? Pero a lo mejor le queda un equipo volando que está en la opción 2, por llamarlo así, ¿no? Porque no le quedó de otra por el grupo que usted tiene. Entonces, el rol no tiene que ver con la figura, tiene que ver con el estudiante. Entonces usted puede llegar y decir, mira, mi alumno triángulo es super líder, entonces a él le voy a dar la función de supervisor. Mi alumno círculo, pues necesita como, así como el ejemplo que yo le di de mi alumna Elizabeth, necesita como que despertarse. Entonces a él le voy a dar el rol de líder. Pero en el siguiente equipo, el niño triángulo, pues no es tan líder o más o menos. Entonces a él sí le voy a dar la función de líder. Eso depende ya de cada equipo, pero eso lo hará en el momento en el que ya esté usted en la realidad, asignándole los roles a cada estudiante. Por ahora, cuando yo me refiero a que cuáles son los roles, es que usted me diga qué nombres les va a poner y qué hace qué. ¿Quién hace Nada más qué? los 4. Los 4 o los 5, porque recuerde que lo puede separar en 5, el de observador supervisor. Muy bien, sí. Entonces, así como yo se lo puse aquí, usted me va a decir, mira, por ejemplo, no se va a llamar líder, se va a llamar jefe de tecnología. No le puse responsable. Ándele, responsable, o pueden ponerle así como nombres como más apegados a la realidad de un trabajo también, ¿no? Entonces puede ponerle el jefe de intendencia, o jefe de mantenimiento, o asesor de vuelo, no sé, ¿no? Pueden ponerle nombres tan creativos como ustedes quieran y la descripción de qué es lo que va a hacer. Estos nombres que yo les di son como los nombres genéricos. Pero usted puede ponerle el nombre que a usted se le ocurra y que vaya justo de la mano, porque esa es otra forma de motivar a los estudiantes. Si yo les digo, pues mira, tú vas a ser, en lugar de decirle, tú vas a ser el jefe del equipo o el responsable, si yo le digo, tú vas a ser el director de la empresa, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Sí. Muy bien. Luego dice, ¿cuál será tu rol con los equipos que formaste? Es el mío como maestra. Como yo lo voy a hacer cooperativo porque estamos básicos, mi rol sería como el que me acaba de decir ahorita en la diapositiva que me mostró, apoyar en los problemas, ir monitoreando las actividades, por ejemplo, pensando, ellos van a hacer su cronograma, pero yo les voy a decir qué actividades tienen que poner en el cronograma. ¿Sí estoy entendiendo bien así? Sí, exactamente. O usted va a supervisar el cronograma. Son 3 actividades, ustedes las ponen en sus tiempos y yo voy a ir revisando que se vayan cumpliendo las actividades. Exactamente. Yo soy el cliente. Muy bien. Y entonces, yo mi proyecto lo puse en 2 semanas. ¿Debo de decir cuál es el tiempo que voy a hacer eso o cómo? Ahí no me quedó muy claro. Usted me va a decir, en mis 2 semanas de trabajo tengo 6 clases con mis estudiantes, por llamarle de una forma, ¿no? Sí. En mi clase 1 voy a presentar los requisitos del cliente. En la clase 3 voy a pedir que me entreguen avances. En la clase 4 voy a pedir que el líder del equipo me dé un resumen ejecutivo. Y en la clase 6 el moderador va a presentar. Muy bien. Y en el Inter, yo lo voy a hacer en la clase 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces ya casi termino. Perfecto. Gracias. Por aquí tengo una pregunta. ¿Debemos escribir el nombre de todos los estudiantes o solo será un equipo como ejemplo? Usted puede poner lo que le funcione para su proyecto, profesora. Si usted me dice, yo pongo nada más las figuras para darme una idea, porque este proyecto lo voy a poner el próximo ciclo escolar, adelante. Si usted me dice, lo voy a hacer ahorita y quiero que ya empezar a asignarle roles, adelante, se vale. De nada.
Profesor Juan, ¿cómo va? Perdón. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, ahorita con lo que estaba escuchando, sí, para mí se me dificultó mucho cómo formar el equipo, sí, de líder, pero ya ahorita ya estamos, ya con la explicación, ya me cayó el 20. Ok, perfecto. Sí. Tuvimos un momento, ajá. Sí, Excelente, muy bien. sí, gracias. De nada. Profesora Mónica, ¿usted qué tal va? Con lo que ahorita están diciendo, pues sí me ha servido para aclarar algunas dudas que tenía. Ok, perfecto. ¿Alguna otra que tenga por ahí? Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar con equipos formales por el número de alumnos, porque somos 40 y tantos, entonces si hago equipos de 3, pues no voy a tener muchísimos equipos, entonces los prefiero hacer de 5. Entonces, ahí es donde, bueno, me confundí un poco. Los base, entendí que nada más pueden ser de 3, algo así, ¿no? O de 3 o de 2. Digamos que el equipo base es como la configuración más importante para formar el formal, ¿no? Para tener el equipo formal, usted va a tener a su equipo base y 2 niños más. Estos 2 alumnos más los puede usted ir moviendo conforme vaya usted haciendo más proyectos en su clase, ¿no? Ah, Pero ok. estos 3 siempre van a estar juntos. Ok, a mí me pareció más adecuado poner en mi equipo formal sería un triángulo, dos cuadrados y 2 círculos, porque sí tengo demasiados circulitos Demasiado. en mi aula, ¿no? Está perfecto. Si Entonces, a este me lo cambia por un círculo, no hay problema. Lo que le recomiendo es que si va a hacer eso, que no le quede así, ¿no? Como esta opción 4. Porque la opción 4 sí solamente en casos muy, 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 muy específicos en donde usted sabe que los 2 triángulos pueden jalar a los 2 círculos. ok. No, esa no vi que decía no recomendable, por eso no lo ocupé. Sí se me hace buena esta de tener un triángulo, 2 cuadrados y 2 círculos. Se me hace, como que se me hace más equitativa. Sí, se super vale. Aquí ya Para poder depende jalar justo a de, los círculos. exacto, aquí ya depende de cómo usted conoce a sus estudiantes, porque hay de círculos a círculos, ¿no? Hay círculos que pues nada más es porque pues van más o menos bajitos académicamente, pero hay otros que suelen ser muy problemáticos. Entonces, si yo pongo 2 círculos ahí, se complica, ¿no? Entonces, hay que irlo meditando ya con lo que usted conoce de sus propios estudiantes. Ajá, ok. Yo tengo una duda, perdón. Adelante. Y el proyecto que estoy trabajando es un grupo de 44 alumnos y lo que estamos trabajando ahorita es definir el plan de simulacro. Tenemos que hacer un simulacro cada semestre. Entonces, como las 3 brigadas que tengo es de primeros auxilios, búsqueda y rescate e incendios, en mi mente ya están trabajando esos 3, dividir el grupo en 3 equipos, en cada una de las brigadas. Me da más o menos entre 14 y 13 integrantes cada uno. Como los estoy combinando, bueno, son de segundo semestre, entonces la mayoría son circulitos. En los equipos generalmente voy a tener hasta 8 o 7 circulitos y los demás van a ser cuadrados y triángulos. Donde me está costando trabajo ahorita es poner los roles. Ok. Una pregunta antes de que me diga, ¿por qué tiene tantos círculos? Porque de verdad son alumnos que no están motivados, que no les gusta, que les cuesta mucho trabajo la escuela, o solamente porque son apáticos. Apáticos. Ok, cuando solo es apatía, hay que ver lo que les decía hace rato, si es apático pero lo hace bien, lo vamos a convertir en un cuadrado. Más o menos quiero que se imaginen que en un grupo
el 50% del grupo tienen que ser cuadrados y el otro 50% se reparte entre triángulos y círculos. Porque si usted tiene muchos círculos, los equipos no le van a dar lo que ustedes esperan. Entonces, hay que tener ese como criterio de selección. A lo mejor, si solo es apático, solo apático, pero sí trabaja bien, aunque requiere como ayuda, es un cuadrado. Pero si además de ser apático, le va mal, no cumple, está desmotivado, entonces sí lo podemos dejar como círculo. Ya. Ok, entonces voy a modificar. Sí, es por apatía más o menos. Más bien es apatía. Porque la apatía la podemos combatir, pero lo otro pues requiere mucho más recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta configuración, el niño triángulo va a tener que estar haciendo mucho esfuerzo para que el círculo jale, y los otros son su apoyo, son su base, por eso está así como que en esta pirámide. Entonces, para hablar de los roles, usted me dice que van a elaborar un plan de simulacro. Entonces, vamos a tener 2 equipos que van a lo mejor hacer una propuesta para la brigada de búsqueda y rescate. Entonces, ¿qué se le ocurre que cómo podemos nombrar a los roles que tengan que ver con un simulacro? Ok. ¿Cuáles son como los papeles que hay de las personas en un simulacro? Bueno, uno sería el guía. Ese El sí. guía, ajá. El guía. El otro secretario. Ajá. Estoy viendo los roles. Guía, secretario. ¿Cómo se le llama? Voceador. Ajá. Es de moderador, el voceador. Y el observador lo dejaría así. Ok, observador. Pero su equipo es de 5, ¿verdad? De 14. De 14, lo vamos a partir en 2. Lo tenemos que partir en 2 porque el número máximo de participantes son 5. Pero ¿qué puede hacer usted ahí? El equipo 1 me va a hacer la propuesta para búsqueda y rescate en este edificio. Equipo 2 en este edificio. O después de presentar, como grupo, como salón, vamos a decir cuál de los 2 equipos presentó la mejor propuesta. Y esa va a ser la que vamos a tomar para nuestro proyecto como salón. Ya. ¿Ah? Ya. Perfecto. Muchas gracias. Ya con esto me aclaraste toda mi duda. Perfecto, de nada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profesora Gwendolyn, ¿cómo le va? Yo llegué tarde, pero apenas me estoy acoplando. A mí sí me preocupa porque sí, no sé si podamos poner otra figura aparte del círculo y el cuadrado, porque en mi grupo sí tengo muchos círculos y o sea, entendí la parte de que hay de círculos a círculos, pero no sé si puede haber una figura intermedia. No se la recomiendo, pero a ver, dígame, ¿por qué hay muchos círculos? ¿Cómo categoriza usted a un círculo? Aquí le voy a poner las categorías. ¿Cómo categoriza usted a un círculo? Pues en algunos sí les hace falta una parte de empatía y la otra parte creo que también establece un poco el nivel del conocimiento o las ganas de querer aprender. Ok, si es por nivel de conocimiento, porque no, por ejemplo, vamos a decir que usted da clase de matemáticas y les va a dar la multiplicación, el tema de la multiplicación, pero el niño no sabe sumar, es un círculo. Pero si es un poco por apatía, por empatía, porque no siempre quiero ayudar, nada más por eso lo voy a poner como cuadrado. Ok, y el problema es que sí soy de matemáticas y sí es el punto de que estamos mal, no saben multiplicar, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco tienen las ganas, entonces también aplica la... Sí, cuando son las dos es el círculo. Apatía, sí. Entonces ¿Cómo tengo qué muchos porcentaje círculos. me diría que tiene usted de triángulos? Pues es que de triángulos, sí son pocos. ¿Qué porcentaje? Sí, yo creo que un 15%. Ok. ¿De cuadrados?
un 10%. Ok, ¿y círculos el resto? Sí, el 75%. Ok, pensando bien en sus estudiantes, así como analizándolos como con mucho detalle, le voy a pedir que intente llegar al 20% en triángulos, al 40% en cuadrados y el resto en círculos. Entonces, en los casos extremos, ya esos extremos son mis círculos, que sería el otro 40%. Ajá, para que el equipo quede mejor balanceado. El éxito del trabajo cooperativo está en que el equipo sea balanceado. Entonces, a lo mejor no es tanto que el nivel como conceptual o nivel de conocimiento de los saberes que tenga el estudiante, sino en la manera en la que este equipo lo voy a configurar para que logren ese objetivo que yo les planteé como parte de mi proyecto. Entonces, más o menos intente hacer eso y regresamos en 2 minutitos para que me diga cómo lo ve, si fue posible. No, de ser posible, es posible. Me sentí como maestra, tiene que pasar a todo el grupo y la maestra inconforme por pasarlo, pero ahorita lo hacemos. No quiero eso, más bien vamos a pensarlo así. Si mi expectativa de que todos mis alumnos sepan multiplicar está aquí y la mayoría de mi grupo está aquí, voy a bajar un poquito la barrita para que pueda acomodar mejor a los alumnos, para que a lo mejor no va a llegar al 50 aquí, 25 y 25, aquí vamos a dejar un 40% del grupo y es muy alto, es un porcentaje muy alto, pero voy a tratar de que pueda sumar de forma más orgánica a los equipos para que esta configuración de veras me funcione. Porque si no, no va a haber forma y usted va a tener un equipo de puros círculos. Entonces voy a tratar de rescatar como qué habilidades más allá de solo los conceptos y por eso la categoría va en este orden. Fíjense, el criterio de selección. Número 1, criterio de selección, estar dispuesto a ayudar a otros. Número 2, ahora sí, habilidades de liderazgo. Y número 3, en tercer lugar, lo que me importa es su conocimiento. Entonces, con estos criterios de selección, ahora sí vamos a armar esto. Va a estar difícil, yo sé, no siempre se puede y no en todas las clasificaciones y todos los salones se puede esa configuración ideal del 50, 25 y 25, pero más o menos tratar de acercarme a eso con este criterio de selección. Hola, yo tengo una duda también muy parecida precisamente a lo que comentaba la profesora. Yo igual tengo un grupo, bueno, yo trabajo con 3 grupos diferentes en la asignatura de química. Aproximadamente cada grupo es de entre 25 y 30 alumnos. En un grupo en particular ahorita tengo 27 alumnos. Estoy haciendo mis cuentas y bueno, en este grupo tengo aproximadamente 6 triángulos, 10 cuadrados y 11 círculos. Sucede más o menos lo mismo que comentaban hace un momento. Mis círculos es principalmente porque tienen apatía, pero también hay algunos que tienen dificultades académicas, o sea que no saben hacer las cosas definitivamente porque quizá no lo aprendieron en el pasado. Entonces, no sé cómo de qué manera podría estar balanceando. A mí me gustaría trabajar con equipos de 5 integrantes. Mi equipo base yo lo configuré como un triángulo y un círculo. Y mi equipo formal pues ya sería un triángulo, bueno, ese triángulo y ese círculo y agregándole los 3 cuadrados. Pero sí, igual estoy teniendo dificultades para que cuadren los números. Nuevamente entonces, si el estudiante solo es apático, ya, pero sí puede académicamente, lo voy a poner en cuadrado. Será un cuadrado bajito, pero es un cuadrado. Si es apatía más dificultad académica, lo dejo en círculo. Y a lo mejor ahí cuadra un poquito mejor. ¿Qué puede pasar?
Si solamente es apatía y lo pongo con el triángulo correcto, ese niño va a cambiar. Va a mostrar más disposición a la clase. Si lo pongo con el triángulo correcto. Y por eso mi principal criterio de selección es estar dispuesto a ayudar a otros. Y esa es la categoría 1 de los triángulos. Estar dispuesto a ayudar a otros. Entonces, el niño apático, cuando tiene ayuda, mejora. El niño con dificultad académica con el triángulo se vuelve una gran experiencia porque el aprendizaje entre pares cambia. Y déjenme buscar por aquí. Usted hablaba del equipo base con la opción 2. Fíjense, póngale nombre y apellido en su mente. Niño que usted sabe que es porque no tiene los conocimientos previos, tiene muy malas bases, pero lo pongo de par con un niño que le va bien y además es bueno ayudando. ¿Qué cree que suceda? En su mente con el nombre y apellido de los estudiantes. ¿Qué cree que suceda en esta opción? Pues que el niño triángulo va a cambiar la percepción del niño círculo, lo va a ayudar, va a colaborar con él y pues va a tratar de enseñarle quizá lo que le hace falta aprender. Exactamente. Y si le sumo la participación de los cuadrados, si son a lo mejor un cuadrado que pues es medio apático, a lo mejor este triángulo tiene la capacidad de jalarlo. Vamos a ayudar a este que le cuesta mucho trabajo. Y se suman y ya le echan un montón y ya son 2. Entonces, este criterio de selección, pues lo que les decía, no es tanto como de ahora sí que pasar a mis alumnos a fuerza, sino realmente meditar así en este orden de importancia. Primero, que esté dispuesto a ayudar. 2, que sea líder. Y 3, su calificación. Y creo que con esto voy a contestar la pregunta de la profesora Angélica que me pone aquí. ¿Se puede ampliar el promedio para los cuadrados? Sí, sí. Yo busco en un grupo tener la mayor cantidad de cuadrados. Este promedio que yo les puse aquí, pues es una sugerencia, no es así como que a fuerza tienen que tener un promedio de 8 o de 8.5. Es una sugerencia para cuando ustedes tienen que determinar qué pasa si tengo un alumno de 8.4, pero cumple con las otras características del triángulo. Sí, sí puede ser triángulo. Si tengo un alumno de 7.6, pero es por apatía y nada más, ¿puedo ponerlo cuadrado? Sí. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que necesiten que revisemos? Creo que ya no. Muy bien, pues entonces los voy a dejar descansar. Me dio muchísimo gusto verlos. El jueves repasamos a ver cómo les quedó su configuración y vamos a empezar a hacer esta conexión de mi objetivo, mi forma de trabajo, mi equipo, para ver si están, les decía, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en el objetivo que tenemos como grupo. Aquí como proyecto también. Desde mi punto de vista, dejaría a los alumnos problemáticos como círculos para tenerlos ubicados. Sí, también se vale. También se vale. Muy bien, profesores. Pues muchas gracias por su participación. Me dio muchísimo gusto.